Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de lógica clásica. Estamos en la sección 4.2. Vamos a ver pruebas formales de validez. Y en esta sección voy a introducir y vamos a hacer ejercicios de aplicación de 4 reglas de inferencia. ¿Sí? En realidad, la versión que nosotros vamos a manejar son preliminares, como se aclara desde el mismo título. Hay otra sección del texto que lamentablemente no vamos a cubrir en nuestro curso, puesto que ya tenemos apenas 3 semanas más para terminar las clases. Y entonces son reglas preliminares de cuantificación. Bien, son 4 reglas. El día jueves les pedí que procesen la información de este acápite, esta sección, y ahora me corresponde a mí explicar. Eso me va a tomar unos pocos minutos y luego pasamos inmediatamente a la práctica, ¿sí? Resolver ejercicios. Bueno, antes de continuar, quisiera introducir 2 símbolos más. Recordemos que las letras minúsculas de la A a la W son constantes individuales. Las letras minúsculas X, Y, Z son variables de individuo. Las letras mayúsculas de la A a la W son constantes de predicado. Y para variables de predicado tenemos las letras griegas, la E, la Fi y la Psi. Ahora voy a introducir 2 letras más que me va a servir para formular las reglas que vamos a ver en esta sección 4.2. ¿Sí? La primera letra es la letra Ni, es la que equivale a la letra N en nuestro idioma. ¿Sí? Fíjense, por favor, esta letra pertenece al alfabeto griego, no la tenemos en español ni en latín. Se pronuncia, bueno, incluso el sonido de esta letra se lo forma con una letra que tampoco tenemos en español ni en latín, y es la Y griega. ¿Cómo pronunciamos esta vocal, esta letra? Bueno, es un sonido compuesto. Por una parte, la forma de los labios tiene que ser como para pronunciar la letra U, es decir, contraemos los músculos de los labios como para cerrar la boca y como si fuéramos a pronunciar la vocal U, ¿sí? Pero el sonido que sale desde dentro es el de la vocal I, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que combinemos 2 acciones. Por una parte es qué forma tienen los labios y en segundo lugar, qué sonido sale desde afuera, ¿sí? La forma de los labios es como para pronunciar la letra U, y entonces, por favor, y necesito que ustedes practiquen
esto pongan los labios en forma de U, pero desde adentro ustedes pronuncian la I. Entonces, ¿qué resulta? El U, U. ¿Sí? Es una combinación, es el resultado de poner los labios en forma de U, pero pronunciamos desde adentro el sonido de la I. Entonces, esa es la U, U. Esta letra se llama NU, NU. En latín equivale a la N, o en español, a nuestra N. Cuando queremos transcribir una palabra griega que tenga esta letra, la letra NU, al español le pasamos por la letra N. Entonces, en lógica, vamos a utilizar, copy está utilizando la letra NU y se le conoce con el nombre de... ¿sí? Así, este es el nombre de esta letra. NU, se lee NU. Esta es la Y. ¿Sí? Bueno, es la Y. ¿Sí? La transcripción latina de la Y. NU. Y va a simbolizar a cualquier individuo. ¿Sí? Símbolo de cualquier individuo. ¿Sí? A ver, pero por favor, quisiera que quede claro que, por una parte, en clases anteriores he introducido nombres de individuos. Repasemos, ¿sí? A ver, verán, para, para los individuos, tenemos las letras minúsculas de la A hasta la W. Este es el rango de los símbolos que vamos a utilizar para referirnos a individuos particulares, concretos. ¿Sí? Por ejemplo, para la ciudad de Cuenca podemos utilizar la letra C. Para Ecuador, la E minúscula. ¿Sí? Para la Universidad de Cuenca, la minúscula U. ¿Sí? Bien, ahora, cuando queremos hablar de individuos indeterminados, ¿sí? Para eso utilizamos variables, ¿sí? Cuando estamos hablando de alguien cualquiera, ¿sí? Ahí podemos utilizar una de las tres últimas letras minúsculas del alfabeto, X, Y, Z. Esas son variables. Es como decir alguien, alguno, uno u otro, ¿sí? Esos no son nombres propios. En cambio, de la A a la W son símbolos que prácticamente son equivalentes a nombres propios. Como por ejemplo, cuando hablamos de Sócrates o de Cuenca, el número 4, la Torre Eiffel, ¿sí? La Catedral de Cuenca. Esas expresiones están designando un individuo particular. Son nombres propios. En cambio, cuando hablamos de un hombre, un barrio, una ciudad, una carretera, un perro, esas son
expresiones que las vamos a simbolizar por variables, X, Y, Z, minúsculas, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la letra ni? La letra ni es cualquiera de los nombres propios, de la A a la W, ¿sí? Eso es lo que está acá. Símbolo de cualquier individuo, pero no es una variable, sino que va a funcionar como un nombre propio de que está haciendo las veces de cualquiera de estos nombres, de la A a la W, ¿sí? Entonces, símbolo de cualquier... A ver, simboliza a cualquier... Quizás expresándome de otra manera, ¿sí? Está en lugar de cualquier nombre. ¿Ya? Nombre propio. ¿Sí? Los nombres propios son aquellos que se utiliza para designar a un individuo concreto, específico. Por ejemplo, decimos de el Teatro Carlos Cueva. ¿Sí? Hablando de aquí de Cuenca, hay uno solo. Puede decir el Parque Calderón. Hay varios parques. ¿Sí? Una cosa es decir un parque. Es como decir cualquier parque. Otra cosa es decir el Parque El Paraíso. El paraíso es un nombre propio. Le vamos a simbolizar por la P minúscula. Eso está acá. ¿Sí? Ahora, pensemos piensen, por ejemplo, en la cédula de identidad. Cada individuo tiene un número irrepetible, exclusivo de esa persona. ¿Sí? Eso es una especie de nombre propio, lo que le identifica, ¿sí? a ese individuo. Bien, entonces, eso está, para referirnos a un individuo particular, distinto de los demás, eso es un nombre propio. Y en lógica utilizamos una de las letras minúsculas de la A hasta la W, minúsculas. Esos son nombres propios. ¿Sí? Bien, ahora, para referirnos a un individuo cualquiera, utilizamos las 3 letras últimas del alfabeto. ¿Sí? Bien, ahora, la ni, ¿en dónde está? La ni no pertenece a esta categoría de las variables, sino que la ni representa a cualquiera de estas letras, de la A hasta la W, minúsculas. ¿Sí? Por lo tanto, está en lugar de cualquier nombre. Los nombres están acá. ¿Sí? X y Z son variables, de la A a la W son nombres propios. ¿Ya? Ahora, finalmente, en esta sección 4.2, se introduce la letra Y. ¿Sí? A ver, déjenme ver cómo está en el texto. Pero es diferente de la variable. ¿Sí? Bueno, verán, en la formulación de las reglas hay una aclaración. Cuando se enuncia estas reglas preliminares, al lado de la regla, de la formulación del paso de la premisa a la conclusión, entre paréntesis está una, una advertencia, una observación, o si quieren ustedes un comentario, diciendo cómo hay que entender la Y que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, eso es un uso diferente al de que a aquel uso que hemos estado haciendo hasta ahora en la sección 4.1. ¿Sí? Entonces, la Y, ¿sí?
Bien, fíjense, entonces, más o menos la Y, ya voy a explicar cuando introduzca las cuatro reglas en dónde vamos a utilizar cada uno de estos símbolos, ¿sí? Pero creo que vale la pena aclarar desde el comienzo este uso especial que vamos a hacer de estos dos símbolos, la NU y la Y. ¿Sí? Anteriormente, tal como estábamos usando en la sección 4.1, la Y equivalía a la X o la Z y estaba simplemente por una variable. Pero en cambio acá es el nombre de un individuo, pero que se lo escoge arbitrariamente. ¿Sí? 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 Es uno cualquiera en particular. Verán, ya cuando llega el momento de enunciar aquella regla en la cual aparece este símbolo, ahí les pondré ejemplos para que quede bastante claro. ¿Sí? Entonces, ya de entrada, están ustedes advertidos que en esta sección 4.2 vamos a introducir un nuevo símbolo que no estaba hecho antes y le vamos a la Y le vamos a dar un uso especial que también es novedoso. Bueno, ahora, si quisiera, bueno, tal vez para la próxima hora les voy a presentar un par de ejemplos de aplicación de esta lógica cuantificacional para simbolizar las afirmaciones de los filósofos. ¿Sí? Bueno, eso lo voy a hacer después del receso. Bueno, para que ustedes vean cuál es el interés, la necesidad o el lado práctico que tiene este segundo piso de la lógica clásica, que es todo el aparato de la lógica cuantificacional. Bueno, verán, espero que ustedes ya hayan tenido tiempo como para poder hacer el procesamiento de esta sección. Les pedí que hagan la lectura comprensiva de este texto con la técnica del subrayado multicolor. Entonces, se habrán dado cuenta que hay dos tipos de reglas. La una es generalización, la otra es instanciación. ¿Sí? Tanto en cada caso, universal y existencial. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esas cuatro reglas una por una. Les voy a poner la enunciación de la regla. En cada caso, solamente hay una premisa y de ahí sacamos la conclusión. Y ahí van a salir las letras, estas, la ni y la y. Entonces, empecemos con la instanciación universal. ¿Sí? Eso en español lo vamos a abreviar con la IU. ¿Sí? A ver, verán, instanciación es lo mismo que ejemplificación. Una instancia es un ejemplo de algo general. Si recuerden, las oraciones universales son las de tipo A y E. A, E. O sea, todo X es phi, perdón, o ningún X es phi. Esas son las universales, afirmativa y negativa. Ahora, si queremos nosotros pasar de una afirmación universal a una particular, eso es a una oración individual para hablar de un ente específico, concreto. Eso es una instanciación. ¿Sí? A ver.
Entonces, les voy a escribir la enunciación de esta regla. Bien, fíjense, tenemos aquí a mano izquierda una cuantificación universal afirmativa. El símbolo este de la mitad, recuerden, se llama el torniquete. Torniquete es ese aparato que existe en algunos lugares en la puerta de entrada, ¿sí? Y permite solamente pasar a una sola persona. Pensemos, por ejemplo, antes había en los buses. Ahora algo similar hay en el terminal de buses. Cuando uno quiere pasar hacia el patio donde están estacionados los buses, hay una especie de torniquete. En realidad no lo es una puerta giratoria, pero en otros lugares hay eso. ¿Sí? Si es hay una base vertical y una especie de barra horizontal que impide el paso o que se mueve cuando uno la empuja. Y ese es el famoso torniquete. Y en lógica introduce la consecuencia, ¿sí? Es decir, está dividiendo, esta es una regla de inferencia. Lo que se encuentra a la izquierda del torniquete son las premisas, en este caso solo tengo una premisa, y lo que está a la derecha es la conclusión. Lo que sacamos de la premisa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice la premisa? De que todo X, toda entidad tiene la propiedad phi, de ahí llegamos a concluir que, por lo tanto, un individuo, sea A, B, C, D o hasta W, ¿sí? Tiene la propiedad phi. ¿Sí? Recuerden, eso es propiamente no es una variable, o si quieren ustedes, es algo intermedio, ¿sí? Acá, de la A a la W minúscula, esos son nombres propios. Las tres últimas letras del alfabeto son variables. En cambio, esta letra ni es una especie de símbolo que está a medio camino entre nombre propio y variable propiamente dicha. La ni es una variable de nombre. Es decir, sirve como un nombre, pero un nombre cualquiera. Y por eso les puse acá, en lugar de cualquier nombre. ¿Sí? Es una variable de nombre. Por lo tanto, a ver, les pongo ejemplos. ¿Sí? Supongamos si es que digo, si es que la premisa me dice que todo es material, todo individuo es tal que es material, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué puedo poner? Cuenca es material. Las torres gemelas son materiales. ¿Sí? El COVID es material. Mi reloj es material. ¿Sí? Entonces, en lugar de esta letra ni, debo poner un nombre propio. ¿Sí? Entonces, si todo es material, entonces Marcelo Cabrera es material. Lenin Moreno es material. El número 4 es material. Dios es material. El pizarrón, este que tengo atrás, es material. ¿Sí? Este marcador es material. ¿Sí? Ese es el significado de esta letra ni. Está en lugar de cualquier nombre propio. ¿Sí? A ver,
si es que digo, a ver, entonces acá estoy haciendo afirmación, una afirmación universal. Estoy diciendo, cualquier ente tiene la propiedad phi, entonces este ente particular tiene esa propiedad phi. ¿Sí? ¿Ya? Si es que estuviéramos hablando solamente de ecuatorianos, por ejemplo, ¿sí? Todo ecuatoriano es trabajador. Entonces acá puedo decir, ¿sí? Juan Pérez es trabajador, ¿sí? El Adolfo García es trabajador. Y así seguir nombrando. Simplemente en lugar de la ni, pongo un nombre propio. ¿Sí? Y la propiedad que aparece en la premisa, sigue en la conclusión. ¿Ya? A ver, si es que... si digo, si es que el universo a los que se refiere esta variable son los estudiantes de lógica clásica que están tomando este curso conmigo, que al momento son 30 estudiantes. Entonces, si digo, todos los estudiantes de lógica clásica cumplen sus tareas, entonces puedo decir acá que María José Contreras cumple sus tareas. Puedo decir, Paulina Padilla cumple las tareas. Josué León cumple las tareas. Así. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera que quede claro que esta es la regla de instanciación universal. En la premisa tengo una cuantificación universal, mientras que en la conclusión aparece un nombre propio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre premisa y conclusión? En la conclusión ha desaparecido el cuantificador, obviamente con su letra respectiva. Esta variable forma parte del cuantificador. ¿Sí? Entonces, en la premisa no hay una cuantificación y esta variable se ha reemplazado por un nombre propio. ¿Cuál? Cualquiera, cualquier nombre propio. ¿Sí? Entonces, fíjense, el, el cuantificador desaparece en la conclusión y además la variable se ha reemplazado por un nombre propio. ¿Sí? ¿Cuál nombre propio? Cualquiera que sea, ¿sí? De la A a la W. Nombre propio. ¿Sí? Entonces son dos cambios. ¿Sí? Entonces, la premisa está hablando en general. ¿Sí? Podemos hablar de todos los mamíferos, todos los planetas, todas las abejas, todos los ríos, todos los elementos minerales. Y en la conclusión estamos hablando de un planeta particular, un río específico, un metal particular, ¿sí? Entonces pasamos de lo universal a lo particular. Eso es la instanciación universal, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, ahora veamos la segunda regla, generalización universal. En el texto me parece que no está, a ver, déjenme ver, no está traducida la abreviación. ¿Sí? A ver, instanciación universal. Está UI, es la Universal Instantiation, está en inglés. Entonces, en español, por favor, viramos lo que es universal, es el adjetivo, en inglés siempre se pone delante,
Por eso está UI. ¿Sí? Nosotros al español tenemos que poner primero el sustantivo y después el adjetivo. Instanciación universal. ¿Sí? Vamos a generalización universal. ¿Sí? A ver, ya. Bien. Ahora, pero verán que esta Y, ¿qué significa la Y? Un individuo arbitrariamente elegido. Entonces, cuando en el texto se enuncia esta regla, está esta aclaración entre paréntesis. ¿Sí? Bien, voy a explicar y poner ejemplos para que veamos en qué consiste esta generalización. ¿Qué diferencia hay entre la premisa y la conclusión? El, verán, en lugar de esta Y está un nombre propio. ¿Sí? Pero nuevamente el, es algo similar a la ni, por eso puse ambas al comienzo juntas para que vean la similitud, el hecho de que comparten esa condición o esa naturaleza de estar a la mitad entre un nombre propio y una variable en sentido estricto. ¿Sí? Verán, en la premisa estamos hablando de un caso particular, ¿sí? Si quieren ustedes, con nombre y apellido, es algo, está bien identificado un individuo, pero ese individuo no tiene nada especial. Es uno más entre cualquiera, ¿sí? Pero no es una variable, es un individuo concreto, ¿sí? Y de ahí, de esa premisa que concluimos, una cuantificación universal, ¿sí? Si este individuo particular que le hemos cogido al azar, ¿sí? Tiene esta propiedad, entonces todos tienen esa propiedad, ¿sí? Con tal que el individuo que aparece en la premisa sea arbitrariamente elegido, escogido al azar, ¿sí? A ver, por ejemplo, y me imagino, ustedes saben, hay personas que tienen la capacidad de hipnotizar a otros, ¿sí? Uno de ellos famosísimo es Tony Camo. Si no estoy mal, él vino acá. Es el, una de esas personas que con así hacer eh, chocar los dos dedos le deja a la otra persona dormida, ¿sí? Se presentan en los teatros, está ahí en el escenario y llama a un voluntario. Quién quiere venir? Y se supone que la persona que pasa es una persona cualquiera, pero es a la vez que es un cualquiera, es el primero que alce la mano. Él tiene nombre y apellido, tiene cédula de identidad, ¿sí? Entonces, a la vez que es particular, o si quieren ustedes, el, está identificado quién es, no interesa quién sea, ¿sí? Entonces, en realidad tiene es algo híbrido, es una mezcla entre nombre propio y variable. Comparte características de ambas categorías, ¿sí? Entonces, si es que Tony Camo le puede hipnotizar a este individuo cualquiera, pero es uno concreto, ¿sí? Entonces puede hipnotizar a cualquiera, ¿sí? Más ejemplos, ¿sí?
El, seguramente ustedes saben cuántos dígitos los, tienen los teléfonos celulares. El número que es típico de un teléfono celular en el Ecuador. ¿Sí? O igual, ¿cuántos dígitos tiene la cédula de identidad de un ecuatoriano? Sea de la provincia que sea. ¿Sí? Entonces, no puede ser que los de Tulcán tengan 10 dígitos y los del Oro tenga un número diferente. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, alguien de ustedes, por favor, dígame si es que no sabe cuántos dígitos tiene el número de la cédula de identidad. Por favor, todos saben, pero lo que me interesa es que alguno de ustedes no sabe. Todos saben. A ver, cambiemos de ejemplo. ¿Saben cuántas costillas tenemos los seres humanos en total? Pero díganme sí o no. ¿Alguien sabe? Ya, a ver, Brian no sabe, Yasli tampoco. Ya, gracias. Bien, ahora, a ver, bien. Eh, gracias. Verán, entonces, queremos saber cuántas costillas tiene un ser humano. Entonces, escogemos, estamos aquí 30 estudiantes o 29, y le decimos, escojamos uno cualquiera, por ejemplo, a ver, se me ocurre Gabriela. Usted se cuenta cuántas costillas tiene. Suponemos que usted es una persona normal, que no ha perdido una costilla. Y el número que usted tenga de costillas, lo tenemos todos los seres humanos. ¿Sí? Entonces, si Gabriela tiene, ¿cuántas serán? ¿Alguien sabe cuántas costillas tenemos? 24. Ya, si es que Gaby tiene 24 costillas, entonces todo ser humano tiene 24 costillas. Si ven, cómo estamos hablando de una persona muy en concreto. Es Gabriela Castañeda, con nombre y apellido. Sabemos exactamente de quién estamos hablando. Esa, esa afirmación es la premisa, ¿sí? Y a partir de esa afirmación, nosotros le aumentamos la cuantificación universal, aumentamos el cuantificador universal, ¿sí? Y lo que era un nombre cualquiera, pero no es variable, es un nombre en particular, pero arbitrariamente elegido, ese nombre le cambiamos por una variable, ¿sí? Entonces, esos dos cambios ocurren en la generalización universal. Si Gabriela, que es una persona normal, tiene 24 costillas, entonces todo humano tiene 24 costillas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la generalización. Se pasa, es lo contrario de la instanciación. ¿Sí? En la instanciación, pero es instanciación universal. ¿Sí? La instanciación universal va de lo universal a lo específico. ¿Sí? Ya, en primer lugar, eliminamos el cuantificador y cambiamos la variable por un nombre de individuo. En cambio, en la generalización universal, hacemos más o menos el proceso inverso. Partimos de una afirmación referida a un individuo arbitrariamente seleccionado, ¿sí? Aquí tenemos un nombre de cualquier individuo, pero no es variable, es un nombre, ¿sí? Y
en primer lugar, añadimos el cuantificador universal y este nombre, una de las letras de la A a la W, reemplazamos por la variable. ¿Sí? Entonces, si Gabriela Castañeda tiene 24 costillas, entonces todo humano tiene 24 costillas. ¿Ya? Entonces, de una afirmación sobre un individuo particular, generalizamos hacia la cuantificación universal. Eso es generalización universal. ¿Sí? Bien, pasemos a la tercera regla, generalización existencial. ¿Sí? A ver, eran la... Ya. A ver, por ejemplo, fíjense, nuevamente, verán, esta es la letra Ni. La manera correcta de escribir esta letra aquí tiene abajo, en la parte inferior, termina en punta. No es redondo, no es como la U. ¿Sí? No es lo mismo la U que la Ni. Tampoco la Ni se escribe como si fuera la B dentilabial. ¿Sí? Ya. Esta es la B de vaca, o es el símbolo, la cuña que empleamos para simbolizar la disyunción. ¿Sí? Entonces, la letra Ni no se escribe ni como U ni como V. Tiene ambos trazos, tanto el izquierdo, me estoy refiriendo a esas líneas curvas que van hacia arriba, no son rectas. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que seamos cuidadosos al momento de dibujar el trazo de la letra para que no se confunda. ¿Sí? Puse con rojo porque eso es algo que no debe hacerse. ¿Sí? Bien, entonces veamos diferencias entre premisa y conclusión. ¿Sí? Estamos en la regla de generalización existencial. ¿Sí? ¿Qué significa generalizar? ¿Sí? Estamos pasando de una afirmación sobre un individuo particular. Recuerden la letra, ¿qué significa la letra Ni? ¿Sí? Esta Ni está en lugar de cualquiera de las constantes. Las constantes son nombres. Constante es lo contrario de variable. ¿Sí? Entonces, y en la conclusión, ¿qué sucede? Aumento un cuantificador existencial. ¿Sí? La conclusión es una cuantificación existencial y en la conclusión, ¿sí?, he reemplazado lo que era el nombre propio, un nombre propio cualquiera, por una variable. ¿Sí? ¿Ya? Ejemplos. Si yo digo, Juan León Mera escribió el himno nacional. Aquí está.
el Juan León Mera escribió el himno nacional. ¿Sí? Recuerden, la letra fi es una variable, es una letra griega, es una variable de predicado. ¿Sí? Entonces, como premisa de generalización existencial tenemos que Juan León Mera escribió el himno nacional. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué concluimos de ahí? ¿Sí? Existe algo o existe alguien que esculpió, perdón, que escribió el himno nacional. Entonces, fíjense, a partir de una oración que se está refiriendo a un individuo particular con nombre y apellido que tiene una propiedad, de ahí generalizamos diciendo alguien tiene esa propiedad. ¿Sí? A ver, eh, si pensamos en que Mario rompió el vidrio, ¿sí? Mario rompió el vidrio, entonces de ahí concluimos que existe alguien, hay por lo menos una persona que rompió el vidrio, ¿sí? Hay alguien, ¿sí? Hay alguien, eso sí es indefinido, hay alguien que tiene esta propiedad de haber roto el vidrio. ¿Sí? Eso es, estoy generalizando, ¿sí? Si es que pensemos en un técnico que repara un radio, ¿sí? Pero ese técnico tiene nombre y apellido, ¿sí? Puedo pensar en, por ejemplo, en, fíjense, a veces cuando queremos hablar de una persona, cualquiera, decimos Juan Pérez, ¿sí? Ese es más o menos la idea de esta ni. Si, si Juan Pérez reparó el radio, es un radio técnico, ¿sí? Juan Pérez. ¿Qué concluimos de esa premisa? Entonces, alguien reparó el radio. Eso es generalización universal. Entonces, dos cambios, ¿sí? La premisa es una oración que se refiere a un individuo concreto, específico, ¿sí? Recuerden aquí, tiene que haber un nombre propio, ¿sí? Alguien tiene un individuo específico con nombre y apellido tiene una propiedad. Y de ahí generalizamos, entonces, alguien, algún ente tiene esa propiedad. ¿Sí? La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Estamos hablando de astronomía. La Tierra es un planeta, uno de los 9, perdón, de los 8 del sistema solar. Y en ese caso, la Tierra es un nombre propio. Se escribe con mayúscula. La, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Qué concluimos? Algo gira alrededor del Sol. ¿Ya? Bien, entonces, finalmente, si es que digo María, digamos, María Macancela, eh, perdón un ratito. Bien, disculpen, finalmente vamos a la última regla, que es instanciación existencial. A ver, entonces, en primer lugar tenemos una cuantificación existencial. Algo es phi, y de ahí concluimos una afirmación particular. ¿Sí? Pero aquí
nuevamente, al momento de enunciar esta regla, hay una restricción que tiene que cumplirse, que el nombre, la constante, ¿sí? El nombre de un individuo que va a reemplazar a la variable no tiene que haber aparecido antes. ¿Sí? Entonces, voy a poner ahí esta restricción, ¿sí? Con tal que, o sea, ahí hay una condición para aplicar correctamente esta fórmula, que este nombre propio no haya aparecido antes. ¿Sí? Un nombre nuevo que no esté en ninguna de las líneas anteriores. Solamente así se puede asegurar que no cometamos ningún error. ¿Sí? A ver, verán. Entonces, es instanciación. La instanciación va de lo general a lo específico. ¿Sí? En la premisa tenemos una cuantificación existencial. Esta cuantificación, el cuantificador, desaparece en la conclusión. ¿Sí? Y la variable es reemplazada por un nombre cualquiera de la A a la W. ¿Sí? Pero por supuesto, cuando enunciamos la regla, tenemos que expresarnos de modo general. Por eso no puedo poner aquí ni la A, ni la B, ni la C, sino que la letra ni está en lugar de cualquiera de los nombres posibles, nombres propios, ¿sí? Bien, como Juan León Mera, Cervantes, Antonio Vivaldi, etcétera, ¿sí? Isaac Newton, etcétera. Nombres de ciudades, de países, de ríos, montañas, lo que sea, ¿sí? Pero nombres de entidades particulares, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué letra va aquí? No puede estar ninguna que ha sido usada antes en la prueba. Esa es la única condición. Que esta letra de aquí no haya aparecido antes en ninguna línea anterior. Ahora, eso quiere decir que cuando en una misma prueba tengamos que hacer uso de instanciación universal e instanciación existencial, en primer lugar tenemos que hacer la instanciación existencial. ¿Sí? Ya inmediatamente vamos a ver en los ejemplos que vamos a resolver tomados del texto de estudio. Tenemos que, si es que tenemos que utilizar la regla de instanciación universal y la de instanciación existencial, primero hacemos esta, por esta condición, para cumplir esta condición, ¿sí? A ver, Ania, ¿tiene alguna consulta? Sí, profe, entonces si tiene un nombre que ya se ha usado, ¿no es instancia existencial? ¿Tiene No, que ser otra de las cuatro? no, lo que estoy diciendo es que si tenemos esta premisa, que es una cuantificación existencial, pero tengo que trabajar con nombres, ¿sí? Entonces puedo pasar de esta cuantificación existencial a una afirmación que se refiere a un individuo concreto, siempre y cuando el nombre de ese individuo no esté en ninguna de las líneas anteriores en la prueba. ¿Sí? Por eso es esta letra de aquí, que es una de la A a la W, no tiene que haber aparecido en ninguna línea anterior de la prueba. Esa es la restricción que tiene esta regla de instanciación existencial. ¿Sí? No sé si, Anya, le aclaré o... bueno, Sí, creo profe. que con los ejemplos creo que
Esto tiene que, como en cualquier otro de los casos anteriores, tiene que quedar 100% claro, como 1 más 1 igual a 2. ¿Sí? No puede haber confusión en la aplicación de estas reglas. ¿Sí? A ver, dice instanciación existencial. Pero verán, por ejemplo, verán, supongamos que la instanciación existencial diga, a ver, imaginémonos que estamos hablando de los estudiantes de lógica clásica que están tomando este curso en este semestre conmigo. Son exactamente, a ver, si no le tomamos en cuenta a Carlita, están 30 estudiantes. De esos 30 estudiantes, por lo menos uno usa lentes. Esa es la premisa, ¿sí? Hay por lo menos un estudiante que usa lentes. Y esa es la premisa de instanciación existencial. ¿Qué conclusión podemos sacar de ahí? Para no equivocarme, para no cometer un error lógico, si es que, por ejemplo, en una línea anterior ha estado Natalie usa lentes, o Paulina usa lentes, o Galo usa lentes. Si es que Galo, Paulina, Natalie, si es que esos nombres, abreviados por la N minúscula, la P minúscula, la G minúscula, si esos 3 nombres estaban ya en unas líneas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, Galo usa lentes, Natalie usa lentes, Paulina usa lentes, no puedo utilizar ni la P, ni la G, ni la N acá en la conclusión. Tiene que ser una letra nueva. Por ejemplo, a ver, no sé si podría ser no estoy seguro si es que Fernando usa lentes. No, profe. No, a ver, ¿quién más? ¿Quién más usa lentes y no le he nombrado? Yo, profe. ¿Quién? María Mercedes, perdón. Sí, sí, yo, profe. Ya, María Mercedes. Entonces puede poner la M. María usa lentes. Ahí, entonces, esa es la restricción que tiene que respetarse para aplicar correctamente la instanciación existencial. ¿Sí? De que alguien use lentes, de ahí no puedo concluir, por lo tanto, Josué usa lentes. No puedo poner cualquier nombre en la conclusión. Solamente aquel nombre que no haya aparecido antes en las premisas. Esa es la limitación para aplicar correctamente la instanciación existencial. ¿Sí? Espero que esté más claro. Tal vez, Lisette, creo que usted alzó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, profe, disculpa. Ya. Bueno, entonces, con esto he dado una descripción de las reglas, estas 4 reglas. Entonces, la próxima hora, después del pequeño receso, vamos a hacer ejercicios. Con eso, alguna duda que pueda haber originado mi explicación, que pudo haber sido, no sé si tal vez un poco confusa, creo que no, pero obviamente al comienzo siempre, mientras no veamos concretamente cómo usamos en una prueba estas reglas, todavía puede parecer esto abstracto o un poco oscuro, pero estamos recién en primera clase que vemos estas reglas y conforme vayamos aplicándolas concretamente en ejercicios, esto tiene que quedar claro como el agua. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al receso unos 7 minutitos, a las 5:25 regresamos nuevamente. ¿Sí? Gracias.